Hebreos capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaban el incienso de oro y el arca del pacto enteramente cubierto con oro. En ella estaba un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, ni mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por esta razón, también es mediador del nuevo pacto, para los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones bajo el primer pacto. Porque donde hay un testamento, es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Porque esto, ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto, el cual Dios les ha ordenado. Y roció también con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos.
La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace en memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los muchos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecieron según la ley. Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Él añade: de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré, pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado, y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traigan a la memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. Por una parte fueron hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También se compadecieron de los presos y con gozo padecieron al ser despojados de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión superior y perdurable. No desechen pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa,
porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Porque aún en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.